semana nueva llegó este otro paquete que voy a abrir. Es algo que estaba esperando, que yo no lo usé nunca y que vamos a ver cómo funciona. En el Narrowball que estoy trabajando, en el que estoy trabajando ahora, tengo que sacar todo el bituminoso, que es una pintura muy densa, bastante fea de trabajar. Tengo que sacar todo ese bituminoso y ponerle primer, hacer el tratamiento antióxido, ponerle primer y después volver a pintar con bituminoso. Este es para sacar eso, para sacar esa pintura. Es un disco que se le pone, es un disco de goma con puntas de acero, de tungsteno creo que es, no de acero. Muy bien. Vienen de a 1, 2, 3 y creo que venden hasta 8 también. Son, eh, no es barato, pero tampoco es demasiado caro. Es de goma, ¿sí? Y tiene estas puntas, estas agujas, creo que era de tungsteno. Ya vamos a ver. No hay más nada en la caja. Y compré 2 porque las puntas, claro, como tengo que hacerlo en la chapa, las puntas eh, se van a gastar. Y aparentemente está muy bueno, leí muy buenos reviews sobre esto. Entonces, estas se usan con el drill, con la agujereadora. Se ponen ahí. Y ya está. En teoría hay que usarlo con el drill de cables de 240, porque el de batería no es tan potente aparentemente, eso me comentaron. Así que hay que usarlo con este. Ahora le voy a poner también la manija que viene acá, entonces lo voy a poder agarrar así y va a ir rotando en la superficie para quitar toda la pintura y llegar a la chapa. Y la chapa va a quedar preparada como para que yo le pueda poner el tratamiento antióxido y el primer. Vamos a ver, estoy entusiasmada porque tengo que hacer bastante con esto. Bueno, me vine de nuevo a B&Q a comprar una máscara para la cara, porque ahora tengo que usar esa máquina hacia arriba y toda la porquería me va a caer en la cara. Ah, ya, mira, estas máscaras. ¿Cuánto cuesta? 8,50. Una de esas es un visor, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera prueba. Vamos a darle despacito primero. ¡Wow! ¡Wow! Mira esto. Chocho de la vida. Mira esto. Muy bien. Súper fácil. Igual se ve que no tenía nada de pintura. A ver, vamos a probar acá donde está más sucio. Si no, lo voy a tener que lavar. Pero prefiero no. Yo le di una lavada.
volar. Con razón hablaban también de esto. Muy bien. No lo puedo creer. No hay nada que hacer. Cuando uno tiene las herramientas adecuadas, mirá lo que es eso. Es la chapa. Igual no tenía nada de pintura. Pero ya inclusive me deja así una pequeña, esta máquina sí me deja una marquita, pero no me molesta porque es la que le va a dar el agarre para el primer. Pero esa es la chapa pelada. Muy bien. Muy bien. Bueno, estoy tan contenta porque tengo que hacer todo eso que se ve de negro. Desde, digamos, desde la parte de la línea de flotación para abajo, tengo que sacarlo. Tengo que sacar toda esa pintura y volver a poner el primer y el bituminoso.